el día de ayer yo me enteré ya muy tarde de la orden de captura. No dejan porque sería la audiencia. ¿Dónde estaba usted ayer, diputado? Bueno, voy a revisar con el juez. ¿Dónde se encontraba, diputado? No dejan pasar, entonces. Diputado, una pregunta, ¿dónde se encontraba? Diputado. Las declaraciones del exdiputado Carlos Herrera al momento que se entregó a la justicia. Recordemos que desde ayer tenía orden de captura. Ya, bueno, se entregó a los tribunales. Él pues dio algunas declaraciones con los periodistas, con su tradicional forma como él contesta las preguntas de los reporteros. Él dice que no se enteró, que lo andaba buscando el Ministerio Público. Hasta hoy pues ya se presentó a los tribunales. Y bueno, hemos lanzado un sondeo en Twitter para conocer la opinión de los internautas. ¿Cómo se resuelve el problema de la impunidad? Hay tres opciones. Veamos los datos preliminares en este momento. Se resuelve con más CICIG, 38%. Un Estado transparente, 35%. Y no vote por corruptos, un 27%. Esos son datos preliminares. El sondeo sigue ahí en la cuenta de Guatevisión en Twitter. Y continuamos con esta plática, esta conversación. Interesante saber que la impunidad no es algo exclusivo del sector público. También existe impunidad en el sector privado, también existe impunidad en los hogares. Esto es una cultura que va creciendo, que se va plantando y que se expresa en el desarrollo de toda una vida, Karen. Sí, mira, es importante que como ciudadanos veamos esto más allá de lo que pasa en el Estado o con los políticos, porque los políticos tienen familia, tienen una mamá, se criaron en este país, o sea, son fruto de una sociedad que tiene enraizado esto en la cultura. En el momento que un hombre violenta a su esposa, a su mujer en casa, ¿verdad? Y eso pasa, ¿verdad? La sociedad lo ignora, se hace la loca. Ahí estamos hablando de otras formas de impunidad. Cuando se normaliza esa violencia. Exacto, cuando se naturaliza y nadie hace nada, aún sabiendo que la ley lo prohíbe, ¿no? Aún sabiendo que éticamente es incorrecto. Cuando un padre no paga la pensión alimenticia y anda boyante por la calle presumiendo hasta de sus hijos muchas veces. Todos esos elementos son parte de la impunidad. Ahora, no los entendemos así porque estamos acostumbrados a asociar la impunidad solo con la práctica de cierto tipo de personajes, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante que veamos que lo que hay que romper también, el trabajo de la CICIG es importante, el trabajo del Ministerio Público fundamental, escoger mejor nuestros funcionarios públicos y los candidatos va a ser determinante. Hablábamos eso también, ¿verdad? La segunda generación de la LEPS tiene que ayudarnos a escoger gente que nos represente mejor. Entonces, todas esas cosas van de la mano, pero si no se trabaja que esa cultura de que el más listo es el que va a salir adelante en la vida y no rompemos con eso, yo creo que tarde o temprano este tipo de personajes se reciclan y son así como las bacterias, ¿verdad? Se multiplican. Claro, aparecen con otra camiseta de otro color. Privilegios, ¿no? La impunidad muchas veces sirve a privilegios, sirve a sectores. Vemos hace poco cómo algunas empresas pagaban o se ponían al día con 800 millones de quetzales tan fácilmente. ¿Por qué uno se pregunta y por qué no pagaban mejor si eran 200 millones al inicio? Entonces, uno se pregunta, ¿qué privilegios mantienen la impunidad y cómo romper con ese círculo vicioso? No, pues esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Yo pienso que, por un lado, como dice este dicho, que la justicia solo muerde es como la serpiente que solo muerde a los descalzos, ¿no? Y eso tiene en sí el tema este de los privilegios. Quienes tienen poder, quienes se benefician del status quo de impunidad, van a querer reproducir ese modelo, pues les conviene mantenerlo, ¿no? Y aunque no lo digan, lo van a mantener. Implícitamente está el sistema creado a favor de ese grupo. Yo creo que ahí es donde tenemos un problema estructural, porque una cosa también es, desde lo individual podemos cambiar nosotros, podemos empezar a cambiar esta cultura desde nosotros, aquella idea de que ya no busco, como sale, ¿verdad?, que me pusieron una multa o cuando alguien llega, ¿quién tiene conectes aquí o quién tiene conectes allá? Eso hay que romperlo, y eso hay que romperlo desde lo individual. Pero por otro lado hay que romper también la estructura.
Y la estructura tiene que ver también un poco con el tema de quiénes están teniendo incidencia para romper con ese círculo vicioso. Quienes tienen incidencia son precisamente quienes se benefician. En el Twitter dice la gente, bueno, que se quede la CICIG. Sí necesitamos de la CICIG, es algo que necesitamos porque hemos llegado al punto que la impunidad está tan enraizada que incluso estaba cooptando el sistema de justicia en sí. Recordemos el caso de la ex magistrada Claudia Escobar, ¿verdad? Que también hasta que ella denunció se destapó un montón de cuestiones. Entonces, esas cosas no las vemos porque son de estructura. Y ahí es donde viene el tema de la labor de la CICIG, que tiene que ir rompiendo las estructuras. Ese es su mandato, precisamente. Falta la Contraloría General de Cuentas. Que Ojalá tiene que entrar pronto, señor a comisionado. cumplir su mandato, ¿no? Hay que exacto, imagínate, ¿cómo es posible durante tantos años que la Contraloría General de Cuentas no haya visto el tema en el Congreso? ¿Qué pasó? Hacen una auditoría, ¿no? Todos los hacen años. en todas las entidades públicas y a veces se fijan en un procedimiento administrativo menor para tener algo que poner en el reporte, que declarar y cuando están pasando unas grandes arbitrariedades. Entonces yo creo que tenemos que exigirle más a la Contraloría General. Tenemos que ver qué pasa ahí. Sí. ¿Cuánta impunidad no habrá allá adentro? Claro, vamos a la segunda pausa del programa. Continuamos con más mensajes también, ya lo sabe. Envíe sus opiniones con la etiqueta SF Impunidad GT. Volvemos.